parece muy curioso que precisamente quien dirige a Fede Cámaras presente una tesis de esa naturaleza. Todos nosotros sabemos quién dirigió al país durante todo el siglo XX. Fueron estos grandes grupos económicos que tienen su ámbito organizativo en Fede Cámaras. Ponían ministros, ponían presidentes de Banco Central, definían las políticas y desarrollaron un modelo económico. Este modelo económico que tenemos, rentista, con tendencias muy claras a la especulación, al parasitismo, chuparon de la teta del Estado hasta secarla, sacaron, se calcula en 300.000 millones de dólares la colocación de activos de privados acá, venezolanos en el exterior, los que desindustrializaron al país, los que nunca invirtieron, 30 años sin invertir, ahora vienen a decir que nosotros estamos tomando medidas equivocadas. Esta es una situación económica que se desprende de una raíz estructural, una economía enferma, una economía atrofiada, y nosotros para superar todos estos problemas, la inflación, la especulación con los precios, la especulación cambiaria, la falta de un aparato productivo, tenemos que cambiar el modelo. Ahora, tú nombras el aparato productivo y tú hablas de desindustrialización. Ahora, pero cuando tú ves que en 30 años también el empresariado construyó empresas, polos industriales, ciudades industriales y producción, porque tuvo, lo que me decía, Venezuela tuvo capacidad de importación en aquel tiempo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de una ruina causada por los otros? ¿Tú te acuerdas? En los años 70 se inicia un proceso deliberado, así abierto, bien dirigido, de sustitución de importaciones. La idea era sustituir importaciones y generar un aparato productivo. Al cabo de una década se obtuvo todo lo contrario, un aparato productivo que era más adicto a las importaciones. Eso, de lo cual nos acusan ahora, ya en los años 80 había colapsado con un proceso de endeudamiento, es decir, un modelo insostenible. ¿Quién fue el culpable de eso? Los gobiernos de turno que gobernaban y desarrollaban políticas en función de esos grandes intereses. Los grandes responsables de la crisis antes y los grandes responsables de todas esas manifestaciones inflacionarias y especulativas ahora son los mismos, son esos grandes grupos económicos. Ahora, ellos desarrollaron algo ahí que no funcionaba, no funcionó. Bueno, tanto era así. Algo, está Guayana, ¿no? Sí. Está Guri. Y privatizaron Acidor. Está el metro, Caracas. Privatizaron Acidor, pero son manifestaciones. Yo no digo que no hicieron nada. Por supuesto que hicieron escuelas, hicieron hospitales, pero el balance global fue terrible. La crisis de los años 90 fue tan terrible que en los años 89, 88, nadie pensaba que aquí iba a haber un cambio de esta naturaleza de izquierda, nadie. Los partidos del sistema, Acción Democrática del país sacaban 95% de los votos. Las propias encuestas lo decían, ¿no? Que no tenían posibilidades. 95% de los votos, no había otra opción. Y esos gobiernos fueron de tan mala calidad. Y esta burguesía se comportó de una manera tan voraz. Destruyeron al país de una manera tan clara y tan impactante, con impactos tan negativos sobre la sociedad, que crearon las condiciones para un gran cambio, una crisis social como nunca antes se había visto en el país. Ese es el balance, no que se hicieron un metro, hicieron una escuela. Ese es el cambio, ¿no? Hicieron universidades, hicieron de todo. Sí, y ahora hay mucho más universidades, y mucha más escuelas, y mucho más metros. Vamos a hablar de las medidas concretas. Por ejemplo, estas medidas, ¿a dónde van? Bueno, estas medidas tienen que ver... Por ejemplo, con la fijación de precios. ¿Cómo interpretar eso? Estas medidas tienen que ver primero con el combate de estas expresiones del parasitismo y de la especulación en lo coyuntural. Los precios están aumentando a una velocidad excesiva y nosotros de siempre habíamos hablado aquí de la especulación. Massa Zavala, que falleció, un hombre ilustre, un sabio, separado del gobierno, lo calificaba en términos muy claros. Aquí hay una situación especulativa, abierta, en los años 80, y eso se ha venido acentuando. ¿Qué decía Luis Herrera? Este es el país de las empresas quebradas y los empresarios prósperos. Unas personas que no invierten, no compiten. Entonces, ese incremento de los precios tiene un carácter inercial, estructural, es parte de la estructura. Nosotros tenemos que combatir ese efecto, pero también tenemos que ir a la raíz del problema. Fijamos precios, regulamos precios, tratamos de controlar los precios para que el componente especulativo
de la ganancia no golpee de una manera tan fuerte a los consumidores, número uno. Pero sabemos que eso no se va a lograr si no desarrollamos el aparato productivo. Ese aparato productivo que en el ciclo pasado no pudieron desarrollar los que ahora están en Fedecámara y nos critican a nosotros. Entonces vamos a la raíz estructural, pasar de la economía rentista que depende del petróleo, depende de las importaciones, depende tecnológicamente del exterior y tiene otro conjunto de elementos muy negativos que se convierten en obstáculos para el desarrollo del país, y combatimos también esas roscas, esas mafias, se han convertido en una mafia que colocan precios con ganancias exorbitantes. ¿Tú sabías que los empresarios venezolanos tienen las tasas de ganancia más elevadas del planeta? Carlos Marx, que tú seguramente lo leíste, Sí. decía que con 300% de ganancia el empresario, el capitalista, era capaz de cometer el peor de los crímenes. Bueno, esa tesis se diluye aquí porque aquí eso es lo normal. Pídele a un empresario aquí en Venezuela que trabaje en función de una tasa de ganancia del 10 o del 15%, que es lo que se acostumbra a ganar en economía sólida. Bueno, van a salir con una grosería. Ellos no van a trabajar bajo esos términos. Hay esa tendencia histórica, monopolios que se apoderaron del país y han impuesto una ley. ¿Cuál es esa ley? El acaparamiento, la acumulación de riquezas. Si eso tiene un impacto negativo sobre la población, eso no les importa a ellos. Por eso es que vamos en busca de otro modelo, un modelo que sea realmente, que se fundamente en el humanismo, que se desarrolle en las fuerzas productivas, pero no para el saqueo, que se desarrolle en las fuerzas productivas para las grandes mayorías. Eso es lo que tenemos planteado nosotros. Otra cosa que decía Jorge Roy, decía que no lo pueden acusar al empresario de manipular los precios o de fijar los márgenes de ganancia, si aquí todo se mueve, un gramo no se mueve sin control del gobierno, y que el gobierno tiene controlado todo eso. Y hablaba también Jorge, decía que, por ejemplo, cuando el gobierno busca a los culpables donde no debe buscarlo, dice él, refiriéndose a la alusión que hizo Maduro de él, debe buscarlo en las empresas que el Estado estatizó y están quebradas. Te dejo esa pregunta para que tú Claro. la respondas. ¿Cómo no?